Buenas tardes con todos, mi nombre es Milena Cabañas y el día de hoy les voy a hablar sobre las directrices para la elaboración de la proforma del Presupuesto General del Estado y programación presupuestaria. Pertenezco al Instituto Sucre, la carrera de Contabilidad. Brevemente les voy a hablar sobre el objetivo, que es conocer el cronograma valorado de la ejecución por fuente de financiamiento mensual para el primer año y anual para el resto del periodo, asimismo como las evaluaciones económicas y financieras que incluyen estrategias de sostenibilidad para tener conocimiento de todo lo que haga el gobierno en cuanto a cómo se maneja el presupuesto general del Estado. Introducción. El ámbito de aplicación de estas directrices involucra a la administración pública, que comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, las normas técnicas, directrices y clasificadoras y catálogos emitidos por el ente rector de las finanzas públicas, considerando adicionalmente que la misma se la deberá formular en la nueva herramienta informática de gestión integrada de las finanzas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, conforme al manual de taller de capacitación IPIF que para el efecto será publicado y puesto en conocimiento de todas las instituciones públicas, podemos ver en este pequeño resumen que el gobierno de la República del Ecuador, como es responsable instrumental de la planificación nacional y la política económica y fiscal del Estado, que debe tocar la sociedad de un marco institucional eficiente para el desarrollo económico sostenido y por equidad. El marco legal, la planificación nacional, así mismo como la política económica y particularmente la política fiscal del Estado, deben ser diseñadas e instrumentadas dentro del marco establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COFLA-FIP, y su reglamento mismo, que constituyen el marco legal fundamental que posiciona la política pública como el medio para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente punto que forma parte del marco legal es hablar sobre la política macroeconómica. Esta nos dice que la política macroeconómica se enmarca en la Constitución de la República del Ecuador, en la sección primera, artículo 283, que establece que el sistema económico, social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Como segundo punto tenemos la planificación nacional. La planificación nacional nos habla del desarrollo, que conforme lo indica el artículo 34, es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos. Los ingresos, como parte integral y fundamental de la proforma presupuestaria, los ingresos públicos deben ser considerados y tratados conforme lo establece la normativa legal vigente. Los procedimientos para determinar el monto de recursos excedentes de las empresas públicas que deberán incorporarse a sus proformas presupuestarias para visibilizar la transferencia al PGE. A continuación les voy a hablar sobre los egresos sobre las proformas y presupuestarias del Estado. Las políticas de egresos permanentes, corriente y egresos no permanentes de inversión pública y capital tendrán especial énfasis en asegurar el cumplimiento de la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo estipulados en los lineamientos de política pública del gobierno. Además, propenderá a la efectividad, oportunidad y equidad en la asignación y uso de los recursos públicos, así como a tener una gestión por resultados de eficacia y eficiencia. El siguiente punto es sobre la inversión pública, de cómo el Estado invierte su dinero, y de esto nos habla el artículo 57 de la COPLA-FIP, que dispone que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión debidamente priorizados, programados y territorializados. El reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLA-FIP, en el artículo 40, dispone que para la planificación y seguimiento de la inversión pública es un ente rector de la planificación que implementará y administrará el sistema integrado de planificación e inversión pública. A continuación les voy a hablar sobre la aplicación de la proforma del Estado, que dice que son todas las entidades y organismos que conforman el sector público, formularán las proformas presupuestarias institucionales y observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por los entes rectores de la planificación y de las finanzas públicas según corresponda. Dentro de las directrices generales tenemos
los gestores macroeconómicos, de lo que nos habla la economía. En ese momento, la economía ecuatoriana ha presentado una estructura productiva primario exportadora que refuerza un vínculo fuerte de dependencia de las cuentas fiscales a los ingresos provenientes de recursos no renovables, que son altamente volátiles. Esto añadido a un gasto fiscal relativamente rígido, dificultad de acceso a mercados de capitales, muchas veces imperfectos, marcos institucionales fiscales débiles y altos niveles de evasión y o elusión fiscal, lo que ha generado vulnerabilidad en el aspecto macroeconómico propias de esas condiciones. Este párrafo nos habla sobre que no debe haber corrupción o ese tipo de cosas para que el Estado haga bien sus inversiones en sus compras públicas. El Plan Prosperidad incorpora 4 elementos específicos y planificados con el fin de fortalecer el sistema de dolarización, como son fortalecimiento del marco institucional del Banco del Ecuador, que es el programa de deshacer transacciones previas para que el Banco del Ecuador sea tenedor de endeudamiento del gobierno, y a través de un plan de fortalecimiento se busca la acumulación de reservas internacionales para asegurar el respaldo total de las reservas de las instituciones privadas y públicas en el BCE, que es el Banco del Ecuador. Dentro del plan de prosperidad encontramos del sistema de dolarización, encontramos la solidez. La solidez del sistema financiero es el que refuerza la resiliencia del sistema financiero a través de regulación que promueve la estabilidad financiera, considerando las buenas prácticas internacionales. El siguiente elemento específico y planificado con el fin de fortalecer el sistema de dolarización es el apoyo a la competitividad, crecimiento y creación de empleo. Con lo establecido en el plan de acción, es necesaria una reforma tributaria que permita ampliar la base impositiva y eliminar exenciones que no son justificadas, regímenes especiales y preferencias tributarias. Adicional a ello, se busca un nuevo marco legal que promueva a los nuevos negocios y emprendedores. Este párrafo nos quiere decir que se buscarán nuevas leyes en cuanto al impuesto, en cuanto a tributación. El cuarto elemento sería la restauración de la política fiscal. Este nos habla sobre los términos generales del gobierno ecuatoriano a través de un manejo transparente y responsable de los recursos públicos que fomenta un ambiente de confianza próspero con disciplina fiscal y racionalización del Estado público. La planificación. En el punto 3.2 hablamos ya sobre la planificación, sobre las reformas y las compras públicas que hace el Estado. Entre esas vemos el rol de la planificación, que ha sufrido un proceso de transformación y fortalecimiento a través de la promulgación de la Carta Magna del 2008, misma que crea el Sistema Nacional de Planificación Participativa y a su vez establece el Plan Nacional de Desarrollo como el principal instrumento de carácter obligatorio para el sector público al que se sujetarán las políticas programadas, proyectos y presupuestos, convirtiendo la planificación en el elemento central para la consecución integral de la política pública en los diferentes ámbitos, en estricto cumplimiento de los dispuestos en el artículo 280 de la Constitución de la República. Posteriormente, la Secretaría de Planificación consolidará y remitirá la información validada de los elementos orientadores de la planificación estratégica, datos institucionales, misión, visión, objetivos estratégicas, indicando metas y programas nacionales e institucionales y productos. La misma que responderá al Plan Nacional de Desarrollo, PND, al fin de que la proforma del PGE 2020 esté acorde a la planificación y la optimización de los recursos asignados a la inversión pública. El siguiente punto es la política fiscal, que es la restauración del
La política fiscal es uno de los elementos más importantes para el fortalecimiento del sistema de dolarización. A continuación presentamos los resultados y financiamiento del PGE. Como resultado de la aplicación de las políticas públicas vigentes, tanto ingresos como egresos del PGE, se espera que el déficit global pase de un nivel cercano al 3.2% del PIB en el año 2018 hasta alcanzar niveles cercanos al 0,8% de cierre del año 2022. Manteniendo una trayectoria decreciente del déficit global, principalmente dentro de los años comprendidos entre el 2020 y 2021, donde el déficit global se reducirá de forma sostenida en promedio en 1% del PIB aproximadamente durante cada año. El punto 3.5 El punto 3.5, que nos habla sobre el presupuesto general del Estado, que quiere decir PGE, es el instrumento fundamental de la política fiscal para la determinación de la gestión de los ingresos y egresos de las entidades de las diferentes funciones del Estado, mediante el cual el gobierno influye en los agregados económicos, así como en la ejecución adecuada del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, sin FIP. Toda vez que se determina que las entidades y organismos deben gestionar en forma programada y con criterios de calidad los ingresos y egresos financiados público de conformidad a sus presupuestos institucionales. Organismos que deben gestionar en forma de programa y con criterios de calidad de ingresos y egresos, financiamiento de calidad de conformidad a sus presupuestos institucionales en concordancia con el artículo 70 del COPLAFIP. Las instituciones del ámbito del PGE, utilizando la herramienta informática de gestión integrada de las finanzas públicas habilitada por el MEF para la formulación y envío de su correspondiente proforma presupuestaria. A continuación les voy a hablar sobre la estructura programática que las entidades deberán informar al MEF para su aplicación hasta el 5 de julio de 2019 al modelo de gestión financiera que van a implementar previa autorización del ente rector de la planificación. La implementación de la nueva herramienta informática de gestión integrada de finanzas públicas de MEF implica varios cambios en la estructura presupuestaria, la misma que se deberá ser revisada y observada por parte de las entidades del sector público. Para clasificar y catalogar cada uno de estos puntos, se utiliza una nueva herramienta informática de gestión integrada de finanzas públicas del MEF. Los catálogos y clasificaciones habilitadas se incorporan a los datos maestros que permitirán consolidar la información presupuestaria e institucional. Sobre el catálogo geográfico, el registro de la estructura presupuestaria debe realizarse a nivel de región, provincia, cantón y parroquia a fin de que se pueda identificar geográficamente en donde se gestionará el gesto independiente de la ubicación geográfica de la entidad. Desde el punto 4 hablamos sobre las directrices específicas que son directrices de planificación e inversión pública. El cumplimiento o lo establecido en la normativa vigente y en su calidad de ente rector de la planificación de Secretaría de Planificación, detalla a continuación los lineamientos para los procesos de formulación, actualización, articulación, registro y validación de la información de la planificación institucional e inversión pública en el marco de la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado. Como el punto 4.1.1 nos habla sobre las directrices de planificación institucional, las entidades deberán contar con todos los elementos de la planificación institucional validados y debidamente articulados con los elementos de la planificación nacional. Las directrices para el plan anual y plurianual de las inversiones. Tenemos los lineamientos de inversión pública que nos habla sobre la formulación del plan anual y plurianual de inversión en un mecanismo de articulación entre la política pública, el contenido de los estudios, proyectos y programas de inversión pública para el año 2020. Se articula los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida para el periodo 2017-2021. En ese sentido se establecen los siguientes lineamientos. A. Los estudios, proyectos y programas de inversión pública que requieren formar parte del Plan Anual de Inversión 2020 deberán contribuir a
A. El crecimiento económico, reducción de la pobreza, cierre de brechas territoriales, generación de empleo, generación de complementariedad con iniciativas privadas, incremento de exportaciones no tradicionales, intensidad en insumos nacionales. En el literal B tenemos que en la proforma del Plan Anual de Inversión 2020 se consideran los estudios, programas y proyectos de inversión pública de acuerdo al siguiente orden. Como el primer punto tenemos los estudios, proyectos y programas de inversión pública que cuentan con dictamen de prioridad o dictamen de actualización vigente y que sean indispensables para la prestación de servicios públicos directos a la ciudadanía. Como segundo punto están los estudios, proyectos y programas de inversión pública que requieren recursos para ejecutar actividades para su finalización y o liquidación. Como siguiente punto están el punto número 5 que nos habla sobre los estudios, programas y proyectos de inversión pública en ejecución cuyas actividades de financiamiento con recursos provenientes del externo o asistencia técnica no reembolsable. Como sexto punto tenemos las entidades que deberán asignar recursos para el programa del gasto 71 únicamente para el personal que se encuentra realizando actividades directas y explícitamente vinculadas a los estudios, proyectos y programas de inversión pública priorizadas. Como séptimo punto está como parte del proceso de proforma únicamente se considera los programas, proyectos y nuevos siempre en eso se regula en dirección de la prestación. Al octavo punto están que no se aprobarán los programas y proyectos direccionados a financiar gastos de operación y mantenimiento y fortalecimiento institucional. Como noveno punto tenemos las entidades que requieren obtener un dictamen de prioridad o la actualización de la prioridad de sus estudios, programas y proyectos para el Plan Anual de Inversiones. El siguiente punto que voy a mostrar son las directrices presupuestarias. Como primer punto estamos los ingresos, que son los recursos públicos que por cualquier concepto obtengan, recauden o perciban las entidades y organismos que conformen al presupuesto general del Estado. Las directrices presupuestarias permanentes serán los impuestos, tasas y contribuciones, las instituciones que incorporan recursos por actividades que generan la venta de bienes y prestación de servicios, tasas, contribuciones, derechos, rentas, inversiones, multas y otros que proyectarán su recaudación con base en el análisis de rendimiento efectivo registrado en años anteriores. La recaudación acumulada del mes de 2019 proyectada al 31 de diciembre del 2019 con el objetivo de tener incremento de al menos del 10% en este tipo de ingresos, considerando que también la tendencia de niveles de demandas de bienes y servicios se variará en los precios y se modificarán tasas, derechos y otros que legalmente regirán en el periodo 2020-2023. Ahora vamos a hablar sobre las directrices presupuestarias de transferencia, que a partir del 2020 las entidades del PG, o sea el Plan General del Estado, podrán realizar transferencias de recursos entre ellas dentro del mismo sector y con el respectivo registro de fuente, mientras que para aquellas que no se encuentran dentro del mismo sector deberán justificar las transferencias con los correspondientes convenios de cooperación interinstitucional o acuerdos realizados entre ellas. La siguiente directriz presupuestaria son los no permanentes, que corresponden a aquellos ingresos que tienen el carácter de temporal, por lo que las instituciones deberán incorporar los valores que estimen recibir por recuperación de inversiones y ventas de activos productivos o improductivos. También hablamos sobre los activos no financieros, que son los que comprenden los ingresos por la venta de bienes muebles, inmuebles, bienes biológicos, intangibles y otros activos de capital no financiero de la propiedad del Estado. Y aquí finalmente hablamos del financiamiento, que constituyen las fuentes adicionales de fondos obtenidos por estados a través de la captación de ahorro interno y externo para financiar proyectos de inversión. También tenemos los egresos, entre esos los egresos permanentes, que son las entidades que deberán considerar para la proyección de egresos permanentes como prioritario los valores de las certificaciones presupuestarias plurianuales emitidas para la contratación de bienes o servicios en el año 2020, aplicando criterios de optimización en el egreso. A continuación les vamos a explicar un poco más sobre los egresos permanentes. Voy a hablar sobre los bienes y servicios de consumo. Como primer punto tenemos los servicios generales, que habla sobre las instituciones que podrán proyectar gastos de publicidad solo para aquellos casos relacionados
con concursos de méritos, oposición, remates de bienes, muebles e inmuebles u otros conceptos propios de la institución, previa aprobación de la máxima autoridad institucional y que estén debidamente motivados y justificados legalmente. Las entidades deberán proyectar para gastos en servicios de edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, entre otros, procurando la utilización de medios digitales, el servicio outs- de outsourcing, entre otros, considerando reducciones del menos del 10% frente al presupuesto codificado del 2019. También podrá las asignaciones para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, arrendamiento, mantenimiento, aseo y limpieza de aquellas instituciones que no estén inmersas en las conversaciones con inmobiliar deberán proyectarse considerando reducciones del menos del 10% frente al presupuesto calificado en julio del 2019. Como último punto, tenemos las destinaciones para servicios personales sin relación de dependencia serán proyectados únicamente en aquellos casos que justifiquen la imperativa necesidad institucional que tenga del carácter temporal que la entidad no disponga del personal con la capacidad técnica para atender estos servicios. Como segundo punto, tenemos los traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias, que son las asignaciones para gastos en pasajes y viáticos a nivel nacional y al exterior deberán proyectarse considerando reducciones del menos del 10% con relación a la codificación del 31 de julio del 2019. Luego sigue la instalación, mantenimiento y reparación, que son las entidades que mantienen convenios con Inmobiliar, no presupuestarán asignaciones en los ítems relacionados con mantenimiento de edificios. Estos egresos serán presupuestados exclusivamente con Inmobiliar. El siguiente punto tenemos arrendamiento de bienes, que son las entidades del sector público que arrendan bienes o inmuebles para ejecutar su gestión operativa, deberán revisar sus contratos de arrendamiento, los mismos que deberán ser ajustados por lo menos con una reducción del 10% del canon de arrendamiento considerando la plusvalía del bien y la situación económica del país. Luego tenemos la contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados, que son los estudios e investigaciones por consultorías que deberán ser desarrollados por profesionales de la Constitución o, en su defecto, gestionar el apoyo técnico de otras entidades del sector público. De agotar estas instancias, las estimaciones de asignaciones para las consultorías se limitará únicamente a aquellas que están relacionadas con estudios de imperativa necesidad. Luego tenemos los egresos en informática. Estas asignaciones deberán ser estimadas considerando la serie histórica de los valores devengados en ejercicios anteriores, la nueva tecnología que dispone la institución, la posibilidad del arrendamiento de equipos informáticos que se traduzca en la eficiencia del servicio y ahorro del costo. Tenemos los bienes y uso y consumo corriente. Solo se incluirá asignaciones para disposiciones médicos que se utilicen en la prestación del servicio de salud. Tenemos los pertrechos para la defensa y seguridad pública, que son las estimaciones de asignaciones destinadas a la logística y suministros para la defensa y seguridad pública, así como para materiales fungibles utilizados por la fuerza pública, que deberán ser proyectadas en lo estrictamente necesario, considerándose para el efecto una planificación de acciones debidamente justificadas conforme a las disposiciones legales vigentes. El otro punto del que les voy a hablar sobre los egresos financieros y otros de egresos. Para el caso de la proyección de los egresos financieros y otros gastos, las entidades deberán tomar en cuenta lo siguiente: los egresos destinados al pago de intereses y comisiones de deuda interna y externa, los bienes muebles e inmuebles improductivos o en desuso en poder de las entidades del sector público deberán ser objeto de análisis a fin de dar cumplimiento con los procesos de baja, remate, donación, transferencia, entre otros. Para entender más o menos, tenemos que entender también lo que es la transferencia, que es la proyección de gastos por transferencias monetarias del sistema de protección social de grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad a favor del sector privado sin fines de lucro. Deberá contar con la base legal, sean estos convenios o contratos.
que la sustente y su validación será responsabilidad de la entidad. No se suscribirán convenios nuevos, pudiéndose renovar los existentes solamente con la debida justificación aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para eso tenemos que entender sobre los bienes y servicios de producción. Los bienes y servicios de producción lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas en función del escenario macroeconómico del mediano plazo que determinará el techo presupuestario desagregado por fuentes de financiamiento para destinar a la inversión pública, acción que se coordinará con el ente rector de la planificación. Financiamiento público. Es la política de endeudamiento que establezca el Comité de Deuda y Financiamiento para el efecto y analizará y aprobará las condiciones financieras de redención o recompra la deuda pública externa, colocación de bonos externos e internos y préstamos de deuda pública interna. De igual manera, se aplicará a los contratos de mutuo acuerdo y de deuda pública externa suscrita con organismos multilaterales, gobiernos, créditos comerciales y contratos de préstamo y proveedores. En esta diapositiva podemos observar las directrices para entidades que no pertenecen al ámbito de la Procuraduría General del Estado. Las directrices generales las encontramos en entidades que no forman del presupuesto general del Estado, seguridad social, banca pública, empresas públicas y los CATS, y entidades adscritas o relacionadas. Los proyectos y programas de inversión serán priorizados por las instancias correspondientes a través de la máxima autoridad o de cada uno de sus directores según lo establezca. En el caso de que esas entidades ejecuten proyectos que perciban recursos y que se deberán realizar las acciones pertinentes. Entre las directrices específicas nos dice que las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado deberán observar las restricciones en materia de optimización del gasto público que son de carácter obligatorio para el presupuesto general del Estado. ¿De qué nos habla la seguridad social? Nos habla de las que son las entidades de la seguridad social deberán presentar documentadamente la justificación de los valores a incluirse en la proforma presupuestaria con información adicional relacionada con el número de aportes, número de pensiones para invalidez, vejez, muerte, seguro campesino y otras variables como la inflación, rango de pensiones pagadas, masa salarial y otra información relevante. ¿De qué nos habla la banca pública? Las proformas presupuestarias del Banco Central del Ecuador y de las instituciones financieras públicas deberán guardar concordancia con los lineamientos de política económica y deberán incluir todas las fuentes y sus usos necesarios para su gestión en la clasificación y análisis económico de los ingresos y gastos del Banco Central del Ecuador y las entidades financieras públicas. Se incluirá toda la descripción y el valor de los mismos. Como último punto, hablamos sobre las empresas públicas. Son las que deberán incluir todos los ingresos y egresos, fuentes de financiamiento estimados, que se deberán incorporarse los programas, proyectos y actividades de sus subsidiarias en caso de existir, así como los valores que constan los certificados presupuestados plurianuales aprobados en ejercicios fiscales anteriores e incluirlos en la partida presupuestaria correspondiente. A continuación les voy a hablar sobre los plazos y el cronograma este, que se hacen en el presupuesto general del Estado. Tenemos la planificación, que es para el cumplimiento de este propósito, los contrapartes técnicas de la Secretaría de Planificación que brindarán acompañamiento técnico metodológico en el proceso previo al presente, proporcionarán asistencia y acompañamiento respectivo a través del correo electrónico y o vía telefónica. Voy a hablar sobre la inversión pública. Tenemos la postulación, que es el plazo único y vigente para el ingreso de información de los estudios, programas y proyectos de inversión que adquieren recursos de inversión pública para la proforma del 2020. También tenemos un acuerdo en un archivo de Excel. Ya. Como segundo punto les voy a hablar sobre la solicitud del nuevo dictamen de prioridad a su actualización. Los estudios, programas y proyectos que necesiten actualizar su dictamen de prioridad y aprobación pueden realizar la solicitud de dictamen hasta el 31 de agosto del 2019. La jerarquización, que es el plazo en el cual las autoridades designadas para articular gabinetes sectoriales realizarán las
la jerarquización de los estudios, proyectos y programas de inversiones de sus entidades coordinadas. Por último, la entrega de proforma del Plan Anual de Inversión, que es el posterior a la validación correspondiente con las autoridades designadas para articular los gabinetes sectoriales y Presidencia de la República Secretaría de Planificación, terminará al 2020. A continuación les voy a hablar sobre el presupuesto, que es el plazo máximo para la presentación de proformas institucionales anuales y la programación cuatrienal de ingresos y egresos permanentes y no permanentes, que será hasta el 15 de septiembre de 2019. En caso de incumplir, la Secretaría del Presupuesto actuará directamente de conformidad con el dispuesto en la COPLAFIP, que es el Código de Planificación y Finanzas Públicas, sin perjuicio de responsabilidades que pueden establecerse. A continuación, vemos un cuadro en donde podemos ver las proformas presupuestarias y a las fechas hasta donde tienen que realizarse. Como actividad tenemos la emisión de ingresos de programa presupuestario de 2020 y el programa cuatrienal 2020-2023, que se lo realizó en la fecha 31 de mayo de 2019. Como segunda actividad tenemos las entidades que notifican al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, sobre el modelo de gestión para el ejercicio fiscal 2020, únicamente aquellos que modifiquen el modelo de gestión que fue hasta el 15 de julio de 2019. Si quieren más detalles del presupuesto, pueden encontrarlo en la página, en las páginas oficiales. Gracias por su atención.